El tema de hoy, mis hermanos, es ovejas de su redil. Ovejas de su redil. ¿Qué hay ovejas del Señor aquí? Gloria a Dios. Bueno es el Señor. Bien, vamos a leer la palabra del Señor, ¿qué les parece? Juan 10, 27 al 30, y dice así: Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen. Y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre uno somos. Señor Dios Todopoderoso, gracias te damos, Padre, por esta palabra. Señor, y en lo personal, Padre, te pido de nuevo para que esta palabra tuya, Señor Dios, que viene del fondo de tu corazón, sea proclamada en este lugar y que sea de edificación, exhortación y consuelo para las vidas que están aquí reunidas. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Qué importante, mis hermanos, es reconocer la voz de alguien que le llama. Digamos, la voz de un ser amado. Y saber quién es el que nos habla. Yo estoy seguro, mis amados hermanos varones, de que entre 20 mujeres que hayan reunidas, usted va a reconocer la voz de su esposa. ¿Sí o no? Bueno, hay 3. Los otros no. Y eso ya nos dice mucho de la relación en el matrimonio. Pero déjenme decirle a mis hermanos que sí es cierto. Es igual con las esposas. Estamos 20 varones y ella va a reconocer las voces porque, bueno, sí se da el caso de que hay voces parecidas, pero ya cuando uno ya tiene el tiempo de vivir juntos, de una relación, pues uno conoce el timbre de voz. En el mundo, mis hermanos, hay muchas voces que buscan nuestra atención. La sociedad nos ofrece caminos que parecen atractivos, pero que terminan alejándonos del propósito de Dios. Sin embargo, el Señor nos ha llamado a ser parte de su rebaño. Y gloria a Dios por eso. A escuchar su voz y no solamente a escuchar su voz, a seguirle fielmente. En Juan 10, 27 a 30, lo que nosotros leímos, encontramos pues una promesa preciosa de parte del Señor. Los que pertenecen al redil los que pertenecemos al redil de Cristo, mis hermanos, podemos tener seguridad, dirección y vida eterna. Eso es algo hermoso, hermano. Tenemos la promesa del Señor de sentirnos seguros, de tener una dirección a dónde vamos y pues la vida eterna. Les voy a decir una ilustración de lo que yo les quiero decir. Dice que un pastor en Escocia pues tenía muchas ovejas y una de ellas un día se fue en un barranco. El pastor desde lejos pues la vio, pero fíjese de que él no fue inmediatamente a sacarla. Y aquí es donde uno dice, pero ¿por qué? A uno se le va una oveja y lo primero que hace es ver cómo la saca, pero él no la sacó inmediatamente. ¿Por qué? Porque al principio esa oveja tenía muchas fuerzas para luchar y resistirse. Es un animal. Entonces, solo cuando ella estaba débil y sin fuerzas, él pudo bajar y sacarla. Fíjense,
A veces, como esta oveja, pues nos alejamos y creemos que podernos valernos de nosotros mismos, por nosotros mismos. Y no es así. Cristo es nuestro buen pastor. Él nos cuida, nos llama y nos rescata en el momento preciso. Por eso es de que muchas veces, pues nosotros caemos en un error, caemos en un barranco y decimos, Señor, ¿pero dónde estás? Está esperando que nos debilitemos, mis hermanos. Porque cuando estamos, pues recién caídos, nos vamos a rebelar. Pero ya cuando estamos agotados, mis hermanos, de estar en ese hoyo, que no podemos salir, y nos vamos de rodillas ya cansados y humillados y decimos, Señor, mira, ahora sí, ya no tengo más. Ven. Entonces es cuando el Señor hace lo que tiene que hacer. Hermanos, si realmente nosotros somos ovejas de su redil, escucharemos su voz y confiaremos en su cuidado. Fíjense bien, escucharemos su voz y vamos a confiar en que Él nos va a cuidar. Esta enseñanza nos ayudará a entender qué significa ser parte del redil de Cristo. ¿Y cuáles son las evidencias? Porque una cosa es lo que decimos y otra cosa es lo que hacemos. Y en lo que hacemos están las evidencias si realmente nosotros somos ovejas de su prado. Y eso era cosa completamente diferente. Porque, bueno, muchas veces nosotros decimos que somos, pero en realidad no somos. Para reconocer la voz del pastor de pastores y obedecer, fíjese bien, tenemos que oírlo, escucharlo, pero también tenemos que obedecerlo. Debe haber, ¿qué cree? Una relación. Una relación entre el pastor y las ovejas. Esta relación, mis hermanos, se basa en la pertenencia. ¿A quién pertenecemos? Porque nosotros, dependiendo de a quién pertenecemos, es al dueño, a ese dueño que vamos a obedecer. Si somos sus ovejas, pues Cristo es nuestro pastor. Ahora, ¿cómo llegamos a ser sus ovejas? Mire, por la pura gracia. Por la pura gracia. En el Antiguo Testamento, el profeta Isaías nos dice que cómo era nuestro estado natural y qué hizo Dios para cambiarnos y hacernos de su redil. Isaías 53:6. Sabemos de que este capítulo pues es un capítulo mesiánico, ¿ok? Y en el verso 6 dice, todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Este es un símil. Como ovejas. Cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él, en su Hijo, ¿ok? El pecado de todos nosotros. Hermanos, el Señor hubiera podido pasarnos por alto debido a nuestro descarrío. Pero Él nos habló en amor y misericordia. Era misericordia de la que estábamos hablando en el estudio anterior, en el estudio de las 10. Esta es la misericordia del Señor. Es una misericordia activa. Porque, hermanos, si Él no hubiese hablado, si el Señor no hubiese hablado, jamás habrían oído su voz. Las ovejas nunca habrían oído su voz si el Señor no hubiera abierto la boca, si Él no hubiese hablado. Usted sabe que un pastor mudo, pues, tendría mucho problema para llamar a sus ovejas, ¿no? No puede. Pero nosotros escuchamos la voz del Señor. Mi voz, dice el Señor. No hay otra como la de Él.
no hay otra como la voz de Cristo. Oírla es volverse a Él y vivir. Fíjense, cuando nosotros escuchamos la voz de Cristo, pues nos volvimos a Él y vivimos. No oírla, pues es morir en pecado. ¿Qué quiere decir esto? Que aquella persona está separada eternamente de Dios. Y qué triste es eso, mis hermanos. Qué triste es eso. En Efesios 2:8 dice, porque por gracia sois salvos. Por gracia, es un regalo inmerecido. Algo que el Señor nos dio, que nosotros no merecíamos. Pero por la gracia de Él, pues Él nos dio a su Hijo. Y esto dice, no es de vosotros, pues es un don de Dios, es un regalo de Dios. Y si es un regalo de Dios, mis hermanos, es para que nadie se jacte de que yo hice, de que yo hago, de que yo... No, hermanos. Lo que Dios nos dio, pues es un regalo ya. Y el que lo quiere recibir, imagínense, el que lo quiere recibir, lo recibe. Y hay muchos, muchísimos que no lo quieren recibir. Allá ellos. Pero el Señor dio ese regalo a todos. Él puso la mesa y el que quiere comer, comerá. Pero sabe que muchos son los que no distinguen la voz del buen pastor. Y esas personas se van tras otras voces. Y como dije en el estudio anterior, hermanos, lo que está escrito aquí es para nosotros, para todo aquel que se llama cristiano. Entonces, les decía de que muchos son los que no distinguen la voz del buen pastor y se van tras otras voces, porque, ¿sabe? Sus oídos no están acostumbrados a la suavidad de la voz de Cristo. Él no grita, hermano. Él habla suave. Pero, ¿sabe qué? El mundo habla más fuerte. El mundo habla fuertísimo. Esa voz martilla las sienes de las personas, empujándolos a afanes que son vanos, empujándolos al error, empujándolos a la desesperación de querer poseer lo que no se tiene. Así trabaja el mundo. Fíjese de que el mundo hace el mismo trabajo que hizo Satanás allá en el jardín de Edén con Eva, porque le dijo, todo lo tenía en el jardín, todo lo tenía. ¿Qué más le faltaba? Nada. Pero él le dijo, no, pero mira, de ese árbol que está ahí, que te dijeron que no comieras, ahí está. Igual, hermanos, igual vemos ahora que funciona el Internet. Los anuncios que le salen, esto, compra, gasta. Bueno. Y muchos son los que, bueno, van tras eso, escuchan la voz del mundo. Hermanos, el mundo tiene innombrables altoparlantes. Nos habla por todos lados, por la radio, por la televisión, por el Internet. Usted está leyendo la Biblia y ¡pam! Le sale ahí que compra eso. Hermanos, nos tienen bombardeados por todos lados. ¿Y sabe qué? Se comienzan a hacer malas decisiones, a invertir en lo que perece y a descuidar lo que es eterno y permanente. Ese es el gran error del humano, porque somos bien materialistas. Pero si habla el mundo, también hay otro que habla, que es el enemigo. El enemigo, hermanos, pues él habla por medio de sus dardos. Esos dardos de fuego que él lanza. Y sabe que esos dardos caen en el centro de la plaza del entendimiento.
Y aquella persona piensa de que son fuegos artificiales, y se embeleza con los dardos que le tira el enemigo. Hermanos, no es así. Esos son ataques mortíferos del maligno. ¿Cuál es su objetivo? De que no oigamos la voz de Cristo. Ese es el objetivo de él. Si algo él quiere es alejarnos de Cristo. ¿Por qué hay divisiones? Porque en un reino dividido, pues no prevalece. Si en las congregaciones hay divisiones, mis hermanos, ese es satánico. Así. Ese no se puede llamar de otra forma. Si hay divisiones, pues, si el Señor nos está llamando a amarnos los unos a los otros, a estar juntos. Pero si hay divisiones, pues ese es el objetivo del enemigo. Este enemigo, mis hermanos, se va a encargar de poner pensamientos de envidia, pensamientos de odio, pensamientos de avaricia, de lujuria. Todo aquello que va en contra de la verdad, en contra de lo que el Señor nos dice que hagamos. Y se va a oír. Acordemos, el mundo habla y mucho, y este también. Como ovejas de su prado, mis hermanos, debemos permanecer en el prado donde hay delicados pastos y él nos pastorea junto a aguas de reposo. Así dice el Salmo. ¿Quién dijo 3? 23. Ahora, nosotros como ovejas obedientes, mis hermanos, debemos quedarnos en el lugar que Él escogió para nosotros, porque es ahí donde estaremos seguros. Nuestro tema de hoy, ovejas de su redil. Ahora, ¿qué deben hacer sus ovejas? ¿Ok? Somos ovejas y vemos de que, pues, decimos que somos ovejas del redil del Señor, pero ahora, ¿qué deben hacer sus ovejas? Miren, por elección deliberada, seguirlo. Seguirlo. En el verso 27 dice, y me siguen. Las ovejas del Señor le oyen. Las ovejas del Señor creen en Él. Las ovejas del Señor le siguen a Él. Todo es con Él, mis hermanos. Seguir a Cristo, mis hermanos, significa tener una relación personal con Él, obedecer su palabra, vivir conforme sus enseñanzas. Eso es lo nuestro. Eso es lo característico de una oveja del Señor. Esto implica también negarse a nosotros mismos, negarnos a nosotros mismos, tomar la cruz diariamente, como dice en Lucas 9:23, y reflejar su amor y justicia en nuestra vida. Eso tiene que reflejar nuestra vida. El amor y la justicia de nuestro pastor de pastores. Y esto, mis hermanos, es un compromiso de fe, de fidelidad y perseverancia hasta el fin. Hasta el fin. Muchos podemos perseverar, pero esa perseverancia no dura mucho. Muchos tenemos perseverancia a corto plazo, a medio plazo, pero lo que el Señor nos dice aquí es que nosotros debemos de perseverar hasta el fin. Él nos dijo en su palabra, miren, yo voy a estar con ustedes hasta el final. Y en todo ese trayecto nosotros tenemos que estar con Él. Sus ovejas escogen, es una elección personal. Nosotros escogimos obedecer su voz antes que las voces del mundo o las murmuraciones también de nuestro propio corazón. Porque también en eso fallamos, mis hermanos. Miren, hay personas que se hablan a sí mismos.
¿Ok? Se hablan a sí mismos. Pero no se queda ahí la cosa. Lo peor es de que se creen lo que se dicen ellas mismas. Por ejemplo, mire, en el mundo cristiano dice, estoy orando por un esposo, por una esposa. Y conocen, el peor de la cuadra viene con la muchacha y le dice, pues mira, le alegra el oído, porque acordémonos de que el oído de la mujer pues es bien débil. Y viene y le dice cositas bonitas, y es lo peor. Y ella se va de rodillas, porque ella es cristiana, y le dice, ay Señor, mira, tú conoces aquí a Chencho. Y él mira, es bueno aquí y allá. Y ella comienza a decir lo que ella quiere oír. Y le pregunta, Señor, ¿qué piensas? Y ella se contesta, no, pues sí, buena elección, por eso te lo puse. Hermanos, no, el Señor nunca dijo nada. Lo que pasa es que ella no tuvo discernimiento, primeramente, para ver la clase de persona que es el hombre. ¿Y qué pasa después? Se casan. Y después, el fracaso. Hermanos, esto no pasa únicamente en casos de una muchacha así cristiana con un converso. No. Ahorita la gran noticia, la profeta que se recasó porque se divorció con uno de los grandes, se volvió a casar con un pastor y ahorita se están divorciando otra vez, como 6 meses de casamiento. Hermanos, y oraron. ¿Qué les parece? ¿Será que el Señor les dijo a la profeta? Él es el bueno, el otro no era. No, hermanos. Y es lo que les estoy diciendo. Hay gente que se habla a sí misma. No oye la voz de Cristo. Porque para comenzar, esta profeta y este pastor, no, pues no. Moisés les permitió, pero en el principio no fue así. Así dice el Señor. Seguir a Cristo, mis hermanos, es renunciar al yo. Porque ese yo es bien fuerte. Tenemos que renunciar al yo y abandonar todo aquello que pudiera obstaculizar el alma de permanecer en presencia y obedecer la palabra. O sea, tenemos que permanecer en la presencia de Dios, pero también tenemos que obedecer su palabra. Lucas 9:23 dice, si alguno quiere venir en pos de mí, pues niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Siendo ovejas de su redil. Hermanos, siendo ovejas de su redil, nosotros gozamos de completa seguridad. Eso lo leímos en el texto. Pero como leímos bien rápido, se nos pasó eso, ¿verdad? De que siendo ovejas del redil del Señor, gozamos de una seguridad que, mire, nadie en la tierra lo tiene. Estamos perfectamente salvos porque tenemos vida eterna garantizada en Cristo. Ahora, dice el 10:28, y yo les doy vida eterna. Yo les doy vida eterna. Ahora, note bien esto, de que el verbo dar está en presente. Porque, hermanos, la vida eterna comienza desde el momento de nuestra conversión. ¿Lo cree usted? No es una mayoría, pero bueno, con eso nos vamos. Porque, hermanos, la vida eterna comienza desde el momento de nuestra conversión. Si esa conversión fue genuina, mis hermanos, mire, podemos tener la seguridad de que ahora somos ovejas de Cristo y somos parte de su redil. Muchos no creen en esta promesa, pero hermanos, esta promesa es real y verdadera. Muchos dicen que van camino al cielo, pero
padece de incredulidad. Dicen, voy, pero dentro de sí, dicen, ¿será cierto? Hermanos, la incredulidad es la que los va a perder. Porque los incrédulos, ustedes saben que los incrédulos no van al cielo. Si usted no cree en la palabra que es verdadera, que estamos leyendo aquí, pues usted está dudando de quién lo dijo. De Dios. Y los dichos de su boca, mis hermanos, son verdaderos. Por eso es de que es muy importante saber de que la Biblia, mis hermanos, fue inspirada por Dios, viene directamente del aliento de Dios. Y es ahí donde nuestra fe tiene que comenzar, de que lo que Él nos está diciendo es verdad. Tal vez por eso muchos en esa incredulidad pues dicen, no, pero aquí dice, pero no, eso como que no me conviene. Porque si nosotros estuviéramos completamente seguros de que esto es la palabra de Dios, hermanos, mire, y que nosotros somos sus siervos, en el tema de hoy, pues nosotros somos ovejas, Él es el pastor, pero en realidad también somos siervos. Y nosotros sabemos que un esclavo hace lo que su amo dice, no hay vuelta para atrás. Si el amo dice, mira, dame todas las gradas aquí para abajo, lo tiene que hacer. Sin decir no. La vida eterna es el don de aquel que puso su vida por sus ovejas. Un don que es continuo, pasando a las eras sin fin del futuro, o sea, la eternidad. Todo lo de Dios, mis hermanos, es eterno. Todo lo de Dios es eterno. ¿Quién, si no el eterno Dios, podría hacernos tal promesa y otorgar tal bendición? El don de Dios, mis hermanos, es vida eterna. Mire, Pablo escribió en Romanos 6:23, y este es un verso que muchos pues conocen de memoria. Dice, porque la paga del pecado es, mas la dádiva de Dios es en Cristo Jesús nuestro Señor. Aquí está escrito, mis hermanos. Aquí está escrito. Lo nuestro es creer. Las ovejas del redil de Cristo, estamos seguros que somos el don del Padre. Un don del Padre, mis hermanos. El Padre, dice el verso 29, mi Padre me las dio, dijo el Señor Jesucristo aquí. Las ovejas de Cristo somos los elegidos según la presciencia u omnisciencia de Dios, el Padre, según primera de Pedro 1:2, elegidos según la presciencia de Dios Padre, en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz os sean multiplicados. Eso es lo que dice primera de Pedro, capítulo 1, verso 2. Ahora, este versículo, mis hermanos, significa que los creyentes u ovejas han sido escogidos por Dios desde antes, mis hermanos, santificados, o sea, separados por el Espíritu Santo para vivir como en obediencia y recibir la redención por la sangre de Cristo. Fíjense qué hermoso esto. Esta es una afirmación de la obra de la Trinidad en la salvación y un deseo de bendición para los creyentes. ¿Se dio cuenta? En este verso aquí podemos ver la Trinidad. Mire, el que dice elegido según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu
y para obedecer y ser rociados con esa sangre de Jesucristo. Esta afirmación es una afirmación de la obra de la Trinidad en la salvación. Ahora, ¿lo creemos? Es muy necesario, mis hermanos, que nosotros creamos lo que la Biblia dice, porque de lo contrario estaremos igual pues, que los que no saben. ¿Sabe que hasta el día de hoy hay una pregunta que se oye mucho? ¿Quién fue el primero, el huevo o la gallina? ¿Ah? ¿Quién fue primero? Ahora, ¿se sabe quién fue primero? ¿Usted lo sabe? Bueno, según aquellos están en eso, ¿verdad? Que, bueno, parece que primero tuvo que ser el huevo, porque si no, ¿de dónde iba a salir la gallina? Y los otros no, pero sí, es que la gallina. Hermanos, mire cómo es de importante los estudios que se imparten aquí, porque cuando Dios hizo todo en la creación, ya lo dio adulto. Adán y Eva no fueron bebés. Adán y Eva ya eran, pues, un hombre y una mujer. Los animales, pues, ya eran adultos y se multiplicaban. Los árboles, pues, ya tenían fruto. Entonces nosotros sabemos de que primero fue la gallina, adulta. Dice Juan 6:37, todo lo que el Padre me da, dice el Señor aquí, vendrá a mí, y al que a mí viene, no le echo fuera. Este versículo significa que Jesús, hermanos, recibe a todos por igual, a todo aquel que viene a Él con fe, porque tenemos, eso es pues lo básico. De alguien que se acerca al Señor Jesucristo tiene que ir a Él con fe, porque son un regalo del Padre. O sea, fuimos un regalo del Padre. Hemos sido un regalo del Padre hacia el Hijo. Además, nuestro Señor pues promete que nunca va a rechazar a quien se acerque a Él. Pero sinceramente, se acerque a Él sinceramente. Y pues así fue como nosotros nos hemos acercado al Señor. Por eso es de que nosotros perseveramos. Fuimos escogidos del Padre. Él nos escogió antes de la fundación del mundo. Pablo dice esto en Efesios capítulo 1, del 3 al 6, donde dice, bendito sea el Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Ahora, nosotros sabemos de que nosotros estamos así, ¿verdad? Santos y sin mancha delante de Él, no por nosotros, sino que por Cristo, por el sacrificio de Cristo. Por eso es de que nosotros ahora, delante del Señor, pues estamos en esta condición. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Gloria a Dios por esto, mis hermanos. Porque de otra forma nosotros no hubiéramos pues podido estar aquí. Saber cuál hubiera sido nuestro destino. Una vez dados al Hijo por el Padre, estamos seguros en las manos de Cristo. Fíjese. Por eso les decía, nuestra seguridad es completa. El Señor dice, nadie las arrebatará de mi mano. El verso 28. Nadie las arrebatará de mi mano. En Juan 18:9 dice, para que se cumpliese aquello que había dicho, de los que me diste no perdí ninguno. Solo el hijo de perdición, ¿verdad?
Él anduvo con el Señor, anduvo ahí con ellos, hermano, pero nunca se convirtió. Era el hijo de perdición. Pero aquí vemos donde dice, su mano denota que la omnipotencia de su poder, la mano de Dios. Un poder, mis hermanos, tan sublime como la caricia de una madre, pero tan fuerte como el Dios eterno que es. Nadie, mire, nadie, ningún ser que posea vida, sea en la tierra o fuera de la tierra, puede arrebatarnos de su mano. Esa es la seguridad que nosotros tenemos. Esa es la seguridad porque estamos guardados por el Padre y por el Hijo. Las ovejas del redil, de su redil, mis hermanos, son salvas por el don de vida divina y por el aferramiento del poder de Dios. Las ovejas son hechas partícipes de una nueva naturaleza y partícipes de un nuevo ambiente. Fíjense bien, tenemos nueva naturaleza y tenemos nuevo ambiente. El que es nacido de nuevo, mis hermanos, pues nueva criatura somos. Y en el ambiente que nos movemos es este. Nuestro ambiente ya no está en el mundo. Nuestro ambiente ya no está en los bailes. Nuestro ambiente ahora es sano. ¿Por qué? Porque la nueva criatura, como nueva criatura, pues aquello ya a nosotros ya no nos va a gustar. Lo que Dios aborrece, mis hermanos, nosotros debemos aborrecerlo. Lo que a Dios agrada, pues a nosotros nos debe de agradar. El problema es de que, pues como está acostumbrado a aquello, es difícil salir. Y hasta en las prácticas muchas veces pues hay cristianos, ¿verdad?, de que les cuesta. Pero nosotros comprendemos de que el camino de santificación es un camino también, la santificación es progresiva. Y esto es lo que, mire, eso es la lucha de cada uno de nosotros, día con día, día con día. Tenemos que ir pues corrigiendo lo que la palabra de Dios nos dice, que no es bueno para nosotros. Que todo aquello que malo que nosotros hacemos, pues nos daña a nosotros y daña a su nombre. De eso tenemos que estar nosotros conscientes. Si tenemos una nueva naturaleza, quiere decir que, bueno, que teníamos una antigua, ¿no? El problema aquí es de que muchos no hemos desalojado por completo a esa vieja naturaleza. ¿Se recuerdan cuando el pueblo de Israel iba a conquistar la tierra prometida y el Señor les dijo, miren, a todos estos los barren, no, que no quede ni uno? ¿Y qué hizo el pueblo? No, que mejor que paguen tributo, que aquí lo vamos a tener de vecino y todo. Y después esos pueblos fueron el castigo para ellos. Pues eso mismo pasa con nosotros. Cuando nosotros no desalojamos eso que por años pues hemos practicado y que es malo, pues ahí está misma. Mire, martillando. ¿Sabe que un ser bien paciente es el enemigo? ¿Te convertiste en cristiano? Está bien. Te dejo un mes, te dejo un año, te dejo 2 años, te dejo 5, te dejo 10. Mire, y cuando viene, cayó aquel hombre. Cayó aquella persona. Porque mire, él es paciente. Y él va a ver, como dice la palabra, él anda como león rugiente. Y es bien astuto. Y está esperando el momento preciso para caerle a su presa. Entonces, esta antigua pues naturaleza la dejamos que comience a saltar como conejo, ¿verdad? Y mire, y eso comienza a saltar y a saltar y a saltar hasta que
va a correr libremente por los pasillos de nuestro entendimiento. Porque ahí es donde está el problema, en nuestro entendimiento. Y se nos comienza a apagar el fuego del Espíritu. Porque nosotros abrimos las puertas y las ventanas de par en par de nuestro corazón y nos comenzamos a enfriar. Y no queremos cerrar lo que nosotros mismos abrimos. Fíjense cómo es esto. Hermanos, esa no es la voluntad de Dios. Lo que Él nos dice es que perseveremos hasta el fin. No podemos ni debemos tener dos amos, porque no los podemos amar. Nosotros escogemos y en nuestra elección va a estar la diferencia del destino eterno, del sufrimiento, de victorias o fracasos. O estamos con Dios o estamos con el diablo. ¿Es vida o es muerte? Pero nosotros escogemos a Dios. Amén. Nosotros escogemos la vida porque somos ovejas suyas y además bien obedientes. ¿Quién dice amén? Así tiene que ser, mis hermanos. Nosotros debemos obedecer su voz. Debemos escuchar su voz, pero para obedecerle. Debemos de tener esa cercanía con Él, pues para conocerlo cada día más. Tenemos que tener esa relación como el esposo con la esposa. Debemos de conocer ese timbre de voz. Cuando Él nos habla, apagar las otras voces. ¿Qué dice el Señor? Apagar las otras voces. El mundo y el enemigo y la carne. A ver, Señor, habla. Habla que tu siervo escuche. Debemos ser obedientes. Todas sus ovejas están en su corazón de gracia y en su mano de seguridad. Todas. Todas. Recuerde, además de estar en las manos del Hijo, pues estamos en las manos del Padre. Nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre, es el verso 29. Mi Padre que me las dio es mayor que todo. Nosotros como ovejas estamos en el poder total, tanto del Padre como del Hijo. Fíjense cómo nos sostiene el Señor. Y hermanos, estas son realidades. Tenemos que creerlas. Muchas veces nosotros nos dejamos caer y decimos, ay, el Señor se apartó de mí. No, somos nosotros los que le hemos dado la espalda. En Juan 17:22 dice, la gloria que me diste yo les he dado. Sí, estaba diciendo en la oración que estaba haciendo en Juan 17 por sus discípulos. Yo en ellos, dice Juan 17:23, y tú en mí. En la seguridad del Hijo se encierra la completa seguridad de las ovejas. Nosotros, hermanos, mire, estamos seguros en el Señor. Seguros, mis hermanos. Así como el Hijo está en las manos del Padre, pues así estamos en las manos del Hijo, aceptados y guardados en el amado. La unidad del Hijo con el Padre constituye, mire, una poderosa garantía. Una y otra vez nosotros leemos en su palabra que nosotros estamos, pues, nos da la garantía, primeramente de su palabra, de que como Él nos dice, así es. ¿Qué más garantía? Vino el Hijo, vivió, murió, resucitó y está a la diestra del Padre. Y dijo, pero miren, no se preocupen, yo me voy a ir, sí, pero yo no los voy a dejar solos. Y mandó a su Espíritu Santo. Ese Espíritu Santo, hermanos, de que ahora
mora en cada corazón de las ovejas del Señor. Y eso es grandioso. Que el Espíritu Santo, nosotros somos templo y morada del Espíritu de Dios. Somos templo y morada del Espíritu de Dios. Y Él es el que ahora pues nos está guiando. El Espíritu de Dios es el que nos da el poder. El viernes hablábamos de eso. Es el que nos da el poder, hermano. Poder para poder hacer las cosas que nosotros en nuestras fuerzas no podemos. Pero Él sí. Él nos puede dar, Él nos da ese poder. Yéndonos ya para el fin, para el final del mensaje. Si usted y yo somos parte del rebaño del Señor, mis hermanos, tenemos su promesa. El Señor Jesús nos ha hablado claramente hoy. Mis ovejas oyen mi voz. Si nosotros somos ovejas del Señor, nosotros pues lo oímos. Dice, y yo las conozco. Eso nos habla de la relación que existe entre Él y cada uno de nosotros. Y me siguen. Mire, primero oímos su voz, nos conoce y le conocemos a Él y me sigue. Esta es la seguridad más grande, mis hermanos, que podemos tener, que si pertenecemos a Cristo, Él nos conoce, nos cuida y nos guía. Fíjense bien, Él nos conoce, nos cuida y nos guía. No estamos solos en este mundo lleno de confusión, de peligros. Somos ovejas del buen pastor. Y su voz, mis hermanos, es nuestra dirección segura. Siguiéndolo, encontramos vida, propósito y protección. Fíjense que son cosas que, pues antes nosotros no pensábamos en eso. De que siguiendo a Cristo pues tendríamos vida, la vida eterna, una vida diferente aquí. Aparte de la vida eterna, mis hermanos, de la que pues ya gozamos, si venimos a Él, nos convertimos a Él. Aparte de eso, pues ahora nuestra vida tiene un propósito y nosotros lo conocemos bien ese propósito. Y además de eso, pues su protección. Cristo nos hace una promesa inquebrantable, mis hermanos. Yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie, dice, las arrebatará de mi mano. ¿Qué más queremos? Nuestra salvación, hermanos, no depende de nuestras fuerzas, porque si nos atenemos a eso, mis hermanos, miren, pues no vamos a ningún lugar, sino que depende de aquel que nos sostiene en su mano, de aquel que es todopoderoso, creador de los cielos y de la tierra. Hermanos, eso es grandioso. Ni el enemigo, ni las pruebas, ni las dificultades, mis hermanos, pueden separarnos de su amor. Romanos 8, del 38 y 39. Así lo dice la palabra. Nada de eso, mis hermanos. Hoy la pregunta es, ¿estamos escuchando su voz y siguiéndole fielmente? Fíjese bien. ¿Estamos escuchando su voz y siguiéndole, haciendo lo que Él dice, fielmente? Porque Él es fiel. Y nosotros también tenemos que ser fieles con Él. Porque solo aquellos, fíjese bien, solo aquellos que oyen y que obedecen son sus verdaderas ovejas. Porque una oveja que no pertenece a ese redil, no, pues hace lo que le viene en gana. Y andan dando topes y qué sé yo. Pero una oveja del Señor no. Quiere la seguridad de que Él está cuidando. La ovejita está comiendo y está el agua límpida ahí.
donde cada vez que quiere, pues va a beber, ¿verdad? Y ese es el agua que el Señor nos ofrece, de donde nosotros podemos beber cuantas veces queramos. Si alguien ha estado pues alejado, fuera del redil, pues hoy es el día que podría volver. La mano del Señor está extendida, su llamado sigue vigente y su amor, mis hermanos, nunca falla. De eso podemos estar seguros. Nunca falla su amor. Esta palabra infalible del Hijo Eterno, mire, se levanta como un muro entre las ovejas de su redil y la perdición. Eso es lo que significa esto. Esta palabra, hermanos, se levanta como un muro y nos aparta de la perdición. Nosotros como ovejas estamos seguros donde Él nos tiene. No nos salgamos del prado. Porque aquellas que andan buscando, ¿verdad?, cómo sacar la cabeza por el alambrado. Miren, aquel que está afuera, de un zarpazo, le puede hacer mucho daño por estar viendo para afuera. No, quedémonos aquí, mis hermanos. Estamos súper bien. Dios, tenemos la seguridad, la promesa del Señor de que Él nos guarda, Él nos sostiene, Él nos dirige. Hay un propósito en nuestras vidas. ¿Qué más queremos? Solamente, pues, estar agradecidos con Él. Así que tenemos una poderosa consolación, los que hemos acudido a Él, como refugio y pastor de nuestras almas. Todos aquí somos ovejas de su prado. Despidámonos en oración. Señor Dios Todopoderoso, Padre Santo, te damos gracias, oh Dios, porque hoy has hablado a nuestros corazones, Señor Dios, con este mensaje. Padre Santo, ahora lo más importante es de que podamos discernir, Señor Dios, qué tanto estamos nosotros haciendo las cosas como ovejas de tu redil. Cómo nosotros estamos obedeciendo tu palabra, como nosotros, Padre Santo, pues estamos respondiendo a tu amor. Gracias, Señor Dios, porque nos da la seguridad, una seguridad, Padre Santo, que ningún otro la puede dar. Esa vida eterna, Señor Dios, esa seguridad de protección en la mano del Padre, en la mano del Hijo, Señor Dios, y el Espíritu Santo también, Padre Santísimo, que actuando en nosotros, Señor Dios, nos guía cada día. Te damos gracias, Padre, porque esto es por pura gracia. Esto, Señor Dios, que tú has hecho por nosotros, Padre Santísimo, pues no lo merecíamos. Pero en tu misericordia, Señor Dios, y tu gracia, nos escogiste desde antes de la fundación del mundo, Padre amado. Gracias, Señor. Gracias por lo que has hecho con nosotros. Y te pedimos también, Señor Dios, por aquellos, Padre, que no te conocen, por aquellos familiares, Señor Dios, que están ahí, pero no quieren ver todas estas bendiciones, Señor Dios, que tú das en tu palabra, Señor. Te pedimos por ellos, Señor. Te pedimos por los hijos, te pedimos por los padres, te pedimos por los hermanos, Señor Dios, inconversos. Padre Santo, toca sus corazones para que ellos también, Señor, un día puedan venir y testificar, Padre, de que son ovejas de tu redil, Señor. Te damos las gracias en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén.
Así que